Estaba sentada en la sala de mi pequeña casa cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que contestar. Del otro lado, una voz fría y profesional preguntó si yo era Margaret Sullivan. Confirmé con un nudo en la garganta. La mujer del banco me informó que mi nombre estaba en el sistema como deudora morosa y que tenía un préstamo de auto vencido por 42,000 pesos. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Nunca había comprado un auto. Nunca había firmado ningún contrato. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. La empleada del banco continuó explicando que las cuotas habían quedado impagas por 3 meses y que ya estaban iniciando procedimientos legales en mi contra. Mi voz apenas salió cuando le dije que debía haber un error, que yo no había autorizado nada de eso. Ella respondió en un tono más suave que lamentaba la situación, pero que todos los documentos estaban en orden con mi firma y mi número de seguro social. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No podía entender qué estaba pasando. A los 64 años, había trabajado toda mi vida para mantener mi puntaje de crédito limpio. Nunca le debí ni un centavo a nadie. Siempre pagué todo a tiempo con mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Y ahora me estaban diciendo que debía 42,000 pesos por un auto que ni siquiera sabía que existía. Yo necesitaba respuestas. Llamé al banco de nuevo y pedí hablar con alguien que pudiera darme más información. Después de 30 minutos en espera y siendo transferida de un departamento a otro, un supervisor finalmente me atendió. Le expliqué toda la situación con una voz quebrada. Él revisó el archivo y me dijo algo que me heló la sangre. El financiamiento había sido solicitado por mi hijo, Mason. Mi propio hijo había usado mis documentos, falsificado mi firma, y comprado un auto a mi nombre. El supervisor me leyó la dirección de entrega del vehículo. Era la casa de Mason. Me leyó el modelo del auto, una SUV de lujo, el modelo más reciente, rojo brillante. Corté la llamada sin siquiera decir adiós. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el niño que crié sola después de quedar viuda, el joven a quien le di todo lo que pude, y mucho más. Mason me había traicionado de la forma más cruel posible. Agarré mi bolso con manos temblorosas y salí corriendo hacia mi auto. Necesitaba verlo. Necesitaba escucharlo decirme a la cara que esto era un terrible error. Conduje los 20 minutos hasta su casa con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Tal vez alguien también había robado su identidad. Tal vez él no sabía nada. Tal vez había una explicación. Cuando llegué, vi el auto, esa maldita SUV roja estacionada en su entrada, brillando bajo el sol como si se burlara de mí. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la puerta principal. Toqué el timbre una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, la puerta se abrió. Era Tiffany, la esposa de Mason. Me miró con esa expresión que siempre tenía, como si yo fuera una molestia en su vida perfecta. Ni siquiera saludó. Solo se hizo a un lado y gritó hacia adentro que yo había llegado. Su tono dejó claro que mi visita no era bienvenida. Mason apareció en la sala con una cerveza en la mano. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera por qué estaba allí. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba cuando le pregunté sobre el financiamiento, sobre el auto, sobre mi nombre en una deuda que nunca autoricé. Se encogió de hombros así nada más, como si no fuera nada, como si estuviéramos hablando del clima. Me dijo que sí, que había financiado el auto a mi nombre porque Tiffany necesitaba un nuevo vehículo y ellos no tenían crédito disponible. Dijo que yo debía entender que ella era mi nuera y merecía algo bonito. Sentí la sangre hervir.
Le pregunté cómo se atrevía a hacer eso sin mi permiso, sin siquiera consultarme. Soltó una risa corta, amarga. Me dijo que yo no estaba usando mi crédito para nada de todos modos, que solo aprovechó algo que yo tenía disponible, que debería estar feliz de poder ayudar a mi familia. Tiffany intervino desde el sofá donde estaba mirando su teléfono sin prestarme atención. Dijo que yo siempre había sido una madre presente, y ahora era el momento de probar ese amor pagando las cuotas del auto, que ellos estaban pasando por un momento difícil financieramente, y que yo, como la abuela de sus hijos, debía apoyarlos. No podía creer lo que estaba escuchando. Les dije que el banco me estaba demandando, que mi crédito estaba arruinado, que yo no tenía ese dinero. Mason respondió fríamente que entonces necesitaba conseguirlo, porque si no pagaba, el problema era mío, no de ellos. Dijo que el auto ya estaba a mi nombre en los papeles y que legalmente yo era la responsable. Intenté hacerlo entrar en razón. Le recordé todo lo que había hecho por él. Como trabajé 3 empleos al mismo tiempo cuando era niño para darle una educación. Como pagué toda su universidad. Como lo ayudé cuando se casó. Cuando nació su primer hijo. Cuando necesitó dinero para el pago inicial de su casa. Le recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir. Cada comida que me salté para que él pudiera tener un plato lleno. Me miró con indiferencia y me dijo que eso era lo que hacían las madres, que era mi obligación haberlo criado, que él no pidió nacer y que yo elegí tenerlo, así que no debería cobrarle nada ahora. Sus palabras fueron como dagas directas al corazón. Tiffany se levantó del sofá y se acercó a mí. Me dijo que yo estaba siendo dramática, que estaba exagerando todo, que el auto costaba solo 800 pesos al mes, y que con mi cheque del Seguro Social, podía pagarlo perfectamente. Que dejara de hacerme la víctima y pensara en mis nietos que merecían tener una madre que los recogiera en un auto decente. La miré fijamente. Esa mujer a la que recibí en mi familia con los brazos abiertos. La que ayudé cuando quedó embarazada y ni siquiera tenía dinero para chequeos médicos. Aquella a quien le pagué el baby shower, la ropa del bebé, los pañales por meses. Esa misma mujer ahora me exigía que pagara su auto de lujo mientras me trataba como si yo fuera una carga. Salí de esa casa sin decir otra palabra. No había nada que pudiera decirles que hiciera una diferencia. Ellos ya habían decidido que yo era su fuente de dinero. Su solución a todos sus problemas financieros. Y la peor parte fue darme cuenta de que esto no había sido un error. Había sido planeado. Había sido intencional. Conduje de regreso a mi casa con las lágrimas nublando mi visión. Tuve que detenerme 2 veces en el camino porque no podía ver bien. Cuando finalmente llegué, me senté en mi auto por casi 1 hora, simplemente llorando. Llorando por la traición. Llorando por la ingratitud. Llorando porque el hijo que amé más que a mi propia vida me había usado como si no valiera nada. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las paredes tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo mi propio hijo se había convertido en alguien tan cruel, tan egoísta. Las horas pasaron lentamente mientras mi mente repasaba cada momento, cada sacrificio que había hecho por él. A la mañana siguiente, decidí revisar mis cuentas bancarias. Algo me dijo que el auto no era lo único. Abrí mi computadora portátil con manos temblorosas e inicié sesión en mi cuenta. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi cuenta de ahorros, donde guardaba mi fondo de emergencia, estaba casi vacía. Había tenido 12,000 pesos ahorrados. Dinero que había reunido a lo largo de los años, centavo a centavo. Ahora solo quedaban 300 pesos. Me quedé mirando la pantalla sin poder parpadear, sintiendo el mundo derrumbándose a mi alrededor. Revisé el historial de transacciones.
Había retiros constantes durante los últimos 6 meses. Cantidades de 500 pesos, 700 pesos, 1000 pesos. Todos realizados en cajeros automáticos cerca de la casa de Mesen. Todos hechos con mi tarjeta de débito, la tarjeta que guardaba en mi billetera y que nunca había prestado a nadie. Pero entonces recordé algo. Hace un año, Mesen me pidió prestada mi tarjeta porque dijo que necesitaba hacer un depósito urgente en mi cuenta. Se la di sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. Confiaba en él. Me la devolvió ese mismo día. Nunca sospeché que había hecho una copia. Nunca imaginé que había descubierto mi PIN mirándome cuando lo usaba. Seguí revisando. Abrí mi bandeja de entrada de correo electrónico y busqué mensajes del banco que podría haber ignorado. Encontré docenas de notificaciones que había pasado por alto, pensando que eran solo correo basura, pero no lo eran. Eran alertas de préstamos solicitados, de líneas de crédito abiertas, de movimientos sospechosos. Mi corazón latía cada vez más rápido. Inicié sesión en mi portal de informe de crédito personal. Todo estaba allí. Además del financiamiento del auto por 42,000 pesos, había 3 préstamos personales más. Uno por 8,000 pesos, otro por 5,000 pesos, y uno más por 12,000 pesos. Todos aprobados a mi nombre, todos con mi supuesta firma. Todos depositados en una cuenta que no era mía. Hice los cálculos con manos temblorosas. En total, debía 67,000 pesos. Dinero que nunca vi. Dinero que mi hijo me había robado usando mi identidad, mi confianza, mi amor de madre. Me levanté de la silla, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme. Caminé al baño y vomité. El impacto fue tan grande que mi cuerpo no pudo procesarlo. Me senté en el suelo del baño por no sé cuánto tiempo, abrazando mis rodillas, sintiendo toda mi vida desmoronarse. Cuando logré levantarme, me lavé la cara y regresé a la computadora. Necesitaba saber más. Inicié sesión en la cuenta de mi compañía de tarjetas de crédito. Había olvidado que tenía una tarjeta de crédito que casi no usaba con un límite de 10,000 pesos que el banco me había ofrecido años atrás. La tarjeta estaba al máximo, 10,000 pesos gastados. Revisé las transacciones y sentí como la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. Compras en tiendas de ropa de lujo, restaurantes caros, una joyería, una tienda de electrónicos, todo cerca de la casa de Mesen, todo en los últimos 4 meses. Tiffany, ella había estado usando mi tarjeta de crédito como si fuera suya, comprando lo que quisiera mientras yo vivía con lo mínimo, cuidando cada centavo de mi pensión. Imprimí todos los documentos, cada estado de cuenta, cada transacción, cada préstamo. Los organicé en una carpeta mientras las lágrimas caían sobre los papeles. Esta era la prueba de la mayor traición de mi vida. La prueba de que mi hijo y su esposa me habían estado robando sistemáticamente durante meses. Tomé el teléfono y llamé a Mesen. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que había una explicación. Contestó al cuarto timbrazo con una voz molesta preguntándome qué quería ahora. Le dije lo que había descubierto. Los préstamos, los retiros, la tarjeta de crédito, todo. Esperaba que al menos se sorprendiera, que negara algo, pero no lo hizo. Solo hubo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, él habló. Me dijo que yo se lo debía, que había calculado todo el dinero que yo le debía por haberlo traído al mundo sin su consentimiento. Que cada centavo que había tomado era parte de lo que yo le debía por obligarlo a existir. Sus palabras eran tan frías, tan calculadas, que no parecían venir de mi hijo. Le pregunté cómo podía decir eso, cómo podía justificar robar todo lo que yo tenía. Él rió, una risa amarga que atravesó mi alma. Me dijo que yo era una anciana dramática,
que él no estaba robando nada porque todo lo que yo tenía debería ser suyo de todos modos, que cuando yo muriera, él lo heredaría. Así que solo estaba adelantando lo inevitable. Tiffany tomó el teléfono. Ella me dijo que dejara de molestar a su esposo, que él estaba muy estresado por mi culpa, que si yo hubiera sido una mejor madre y les hubiera dado dinero cuando lo necesitaban, no habrían tenido que tomar estas medidas. Ella me culpó por su robo. Me hizo responsable de su falta de moral. Le dije que los iba a denunciar, que no se iban a salir con la suya. Ella se rió y me dijo que lo intentara. Que ellos tenían todos los documentos con mi firma. Que ante la ley yo había autorizado todo, que nadie me iba a creer, que mi propio hijo me había robado, que yo solo parecería una anciana loca tratando de quitarle dinero a su familia. Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir hablando. Mis manos temblaban de rabia. Pero había algo más que rabia. Había determinación. Ellos pensaban que yo era débil, que yo era una víctima fácil. Pensaban que podían destruirme y que yo simplemente lo aceptaría en silencio. Estaban equivocados. Me senté nuevamente frente a la computadora y comencé a investigar. Busqué información sobre fraude de identidad, falsificación de documentos, robo por parte de familiares. Leí durante horas. Tomé notas. Aprendí sobre mis derechos, sobre las leyes, sobre los procesos legales que podía iniciar. Eran las 3 de la mañana cuando finalmente cerré la computadora. Yo tenía un plan. No sería fácil, pero tenía que hacerlo. No solo por mí, sino por cualquier otra madre que estuviera siendo abusada por sus propios hijos. Tenía que demostrar que el amor de una madre no significaba ser un banco sin fondo. Que la familia no era una excusa para el abuso. A la mañana siguiente, escuché un golpe en mi puerta. Era Barbara, mi vecina de toda la vida. Ella había notado que mi auto había estado estacionado todo el día de ayer y se preocupó. Cuando abrí la puerta, ella debió ver mi estado porque inmediatamente me abrazó. Le conté todo, cada detalle de la traición, cada mentira, cada robo. Yo lloré en sus brazos como no había llorado en años. Barbara escuchó en silencio, acariciando mi cabello como si yo fuera su propia hija. Cuando terminé de hablar, ella me miró directamente a los ojos. Me dijo que conocía a un abogado. Arthur era su nombre, un hombre honesto que había ayudado a su hermana en un caso similar. Me dijo que yo no podía dejar que Mason y Tiffany se salieran con la suya, que yo merecía justicia, que yo merecía recuperar mi vida. Barbara insistió en acompañarme a ver al abogado. Esa misma tarde, estábamos sentadas en una pequeña oficina en el centro. Arthur era un hombre de unos 50 años con cabello gris y una mirada amable pero seria. Él me ofreció café y se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Le conté toda la historia desde el principio. No omití ningún detalle. Le mostré todos los documentos que había impreso, los estados de cuenta bancarios, las transacciones sospechosas, todo. Él escuchó atentamente, tomando notas, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas. Cuando terminé de hablar, Arthur dejó su pluma sobre el escritorio y me miró con una expresión mezclando indignación y determinación. Él me dijo que lo que Mason y Tiffany habían hecho era un delito grave. Fraude, falsificación de documentos, robo de identidad, malversación de fondos. Las palabras sonaban tan serias, tan definitivas. Él explicó que el proceso no sería rápido ni fácil, que tendríamos que demostrar que yo no había autorizado ninguna de esas transacciones, que necesitaríamos pruebas sólidas. Pero me aseguró que teníamos un caso fuerte y que él haría todo lo posible para ayudarme. Le pregunté con voz temblorosa cuánto me costaría todo esto. Yo no tenía dinero. Mi cuenta estaba vacía. Estaba endeudada hasta el cuello por culpa de mi hijo.
Arthur sonrió tristemente y me dijo que trabajaríamos con un plan de pagos, que lo importante ahora era detener la hemorragia y recuperar lo que pudiéramos. Salimos de esa oficina con un plan claro. Primero, íbamos a solicitar las grabaciones de seguridad de todos los bancos donde se habían realizado las transacciones sospechosas. Segundo, presentaríamos un reporte formal de fraude ante las autoridades. Tercero, solicitaríamos una orden de protección para evitar que Mason y Tiffany accedieran a cualquier cosa relacionada conmigo. Barbara sostuvo mi mano mientras caminábamos hacia el auto. Me dijo que yo era valiente, que estaba haciendo lo correcto. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía destrozada. Me sentía como una madre que había fallado en criar a un buen hombre. Me sentía culpable por tener que denunciar a mi propio hijo. Esa noche, sola en mi casa, comencé a recordar. No pude evitarlo. Los recuerdos llegaron como olas, uno tras otro, golpeándome sin piedad. Recordé cuando Mason tenía 8 años y se enfermó gravemente. Pasamos 3 semanas en el hospital. Dormí en una silla junto a su cama sin moverme, observando cada respiración. Saqué préstamos para pagar el tratamiento. Me endeudé hasta las orejas. Pero lo salvé. Hice lo que cualquier madre haría por su hijo. Recordé su graduación de la escuela secundaria. Como sus ojos brillaban cuando recibió su diploma. Cómo me abrazó y me dijo que todo era gracias a mí. Que yo era la mejor madre del mundo. Lloré de felicidad ese día. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Recordé cuando conoció a Tiffany. Estaba tan enamorado, tan lleno de esperanza. Yo tenía mis reservas sobre ella desde el principio. Algo en su mirada no me gustaba. Pero guardé silencio. No quería ser esa suegra entrometida. Quería que mi hijo fuera feliz. Así que la recibí con los brazos abiertos. Le di mi cariño. La traté como a una hija. Recordé cuando nació mi primer nieto. Mason me llamó llorando de emoción para decirme que yo era abuela. Corrí al hospital. Vi a ese pequeño bebé y sentí mi corazón expandirse. Pensé que esto nos uniría más como familia. Nunca imaginé que años después ese mismo hijo usaría a mis nietos como una excusa para justificar robarme. Lloré toda la noche abrazando una foto antigua de Mason cuando era un niño. Ese niño dulce que me abrazaba antes de dormir. Ese niño que me decía que cuando creciera, iba a cuidarme. ¿Dónde había ido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me veía como un cajero automático? A la mañana siguiente, Arthur me llamó. Había obtenido algo importante. Los bancos habían accedido a entregar las grabaciones de seguridad. Me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Barbara me acompañó de nuevo. Cuando llegamos, Arthur tenía su computadora portátil abierta sobre el escritorio. Me senté y él comenzó a reproducir los videos. Sentí el estómago revolverse con cada imagen. Allí estaba Mason en el primer video. Entrando al banco con mi identificación en la mano, acercándose al cajero con una sonrisa confiada, entregando documentos, firmando papeles. El ejecutivo revisó todo y asintió con la cabeza. Mi hijo estaba falsificando mi firma frente a las cámaras, actuando como si fuera lo más normal del mundo. El segundo video fue aún peor. Allí estaba Tiffany en otro banco, usando mi tarjeta de crédito para retirar efectivo hasta el límite máximo permitido. 8,000 pesos en efectivo. El cajero contaba los billetes mientras Tiffany sonreía, guardando el dinero en su bolso de diseñador. Probablemente también comprado con mi dinero. El tercer video me rompió por completo. Era Mason de nuevo, esta vez en la concesionaria de autos. Él estaba firmando el contrato de financiamiento para la SUV. Tiffany estaba a su lado, emocionada,
señalando el auto rojo. Los dos estaban riendo, celebrando. El vendedor les entregó las llaves. Mi hijo abrazó a su esposa mientras yo, sin saberlo, acababa de convertirme en una deudora de 42,000 pesos. Arthur pausó los videos y me miró. Me preguntó si estaba lista para seguir adelante, si estaba segura de que quería hacer esto porque una vez que presentáramos la denuncia formal, no habría vuelta atrás. Mi hijo enfrentaría cargos penales. Podría ir a prisión. Miré esas imágenes congeladas en la pantalla. La imagen de mi hijo sonriendo mientras me robaba. La imagen de esa mujer disfrutando de mi dinero sin ningún remordimiento. Y algo dentro de mí cambió. El dolor se convirtió en determinación. La tristeza se convirtió en fuerza. Le dije a Arthur que sí, que presentara todas las denuncias necesarias, que hiciera todo lo que tuviera que hacer. Que yo ya no era la madre que iba a permitir más abusos. Que si mi hijo decidió traicionarme de esta manera, entonces tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa tarde, fuimos a la oficina del fiscal del distrito juntos. Presentamos una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y malversación de fondos. La fiscal que nos atendió revisó todas las pruebas con atención. Los videos eran concluyentes. No había forma de negar lo que había sucedido. Ella me preguntó si era consciente de que esto significaba que mi hijo sería investigado penalmente, que si todo lo que yo alegaba se comprobaba, él podría enfrentar varios años de prisión. Yo sentí un nudo en la garganta, pero asentí. No había otra opción. Él había cruzado una línea de la que no había retorno. La fiscal me aseguró que tomarían el caso en serio, que los casos de abuso financiero por parte de familiares eran más comunes de lo que la gente pensaba. Pero pocas víctimas se atrevían a denunciarlo. Me dijo que estaba haciendo lo correcto. Que estaba protegiendo no solo mi futuro sino también enviando un mensaje claro de que este tipo de abuso no era aceptable. Salimos de la oficina del fiscal con una copia del reporte oficial. Barbara me abrazó en el estacionamiento. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que yo era más fuerte de lo que creía. Sus palabras me dieron un poco de consuelo en medio de todo el dolor. Esa noche, Arthur me llamó con más noticias. Había continuado investigando por su cuenta y descubrió algo más. Mason había estado recibiendo el dinero del alquiler de un pequeño condominio que yo poseía. Ese condominio era mi única fuente de ingresos adicionales además de mi seguro social. No podía creer lo que Arthur me estaba diciendo por teléfono. El condominio que alquilaba generaba 500 pesos al mes. Dinero que supuestamente mi hijo depositaba en mi cuenta cada mes desde que se había ofrecido a administrar esa propiedad para facilitarme la vida. Yo confié completamente en él. Pero según la investigación de Arthur, esos depósitos nunca llegaron a mi cuenta durante los últimos 8 meses. 4,000 pesos que simplemente desaparecieron. Mason había estado cobrando el alquiler a mi nombre y quedándose con cada centavo. El inquilino pagaba puntualmente, pero el dinero iba directamente al bolsillo de mi hijo. Sentí la rabia subir por mi pecho como lava hirviendo. No era suficiente haber robado mis ahorros, haber falsificado préstamos, haber usado mis tarjetas. También estaba robando el único ingreso extra que yo tenía para sobrevivir. Cada mes, mientras yo contaba centavos para comprar comida, él gastaba mi dinero del alquiler en quién sabe qué caprichos. Arthur explicó que este era otro cargo que podíamos agregar a la denuncia, apropiación indebida de fondos. Me dijo que al día siguiente iríamos a hablar directamente con el inquilino para obtener su testimonio y los recibos de pago. Necesitábamos pruebas de que el dinero había sido pagado, pero nunca me había llegado. Esa noche no dormí en absoluto. Mi mente no dejaba de girar. Empecé a preguntarme qué más podría haber. ¿Qué otras mentiras?
qué otros robos? Si Mason había sido capaz de hacer todo esto, ¿qué más estaba ocultando? A la mañana siguiente, Arthur me recogió temprano. Fuimos juntos al condominio que alquilaba. Estaba a media hora de mi casa en un vecindario tranquilo. El inquilino era un hombre mayor llamado señor Henderson, un hombre trabajador y honesto que siempre había pagado a tiempo. Cuando le expliqué la situación, el señor Henderson palideció. Me mostró todos sus recibos de pago. En efecto, había pagado religiosamente cada mes. 500 pesos en efectivo directamente a Mason, quien le daba un recibo escrito a mano. El señor Henderson nunca sospechó nada porque mi hijo siempre le decía que él era quien administraba la propiedad por mí. El señor Henderson se disculpó repetidamente, aunque no tenía ninguna culpa. Me dijo que si hubiera sabido que yo no estaba recibiendo el dinero, habría venido directamente a buscarme. Le aseguré que no había hecho nada malo, que la víctima no era solo yo, sino también él, que confiaba en que estaba cumpliendo con su obligación. Arthur tomó fotografías de todos los recibos, cada uno firmado por Mason, cada uno con su letra claramente reconocible. Esta era una prueba irrefutable de que mi hijo había estado desviando sistemáticamente el dinero que me pertenecía. De regreso en el auto, Arthur me dijo algo que me heló. Me preguntó si Mason tenía acceso a algo más mío, propiedades, inversiones, cuentas. Le dije, no, solo ese condominio. Pero entonces recordé algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Hace 2 años, cuando mi esposo murió, dejó una pequeña póliza de seguro de vida, 50,000 pesos. Invertí ese dinero en un fondo que me daba intereses mensuales. No era mucho, pero ayudaba. Mason me había convencido de que él podía manejar esa inversión mejor que yo, que entendía más de finanzas. Como siempre, confié en mi hijo. Le pedí a Arthur que investigara esa inversión de inmediato. Hizo algunas llamadas desde el auto mientras yo sentía el pánico crecer dentro de mí. Después de 20 minutos, que se sintieron como horas, Arthur colgó el teléfono y me miró con una expresión grave. La inversión había sido liquidada hace 6 meses. Los 50,000 pesos habían sido transferidos a una cuenta bancaria, pero no era mi cuenta. Era una cuenta a nombre de Mason. Mi hijo había falsificado mi autorización para liquidar la inversión y transferir todo el dinero a su nombre. Me quedé sin palabras, sin aliento. 50,000 pesos. El último recuerdo de mi esposo, el dinero que iba a asegurar mi vejez, el fondo que me daba tranquilidad en caso de emergencias. Todo había sido robado por mi propio hijo. Arthur tomó mi mano mientras empezaba a hiperventilar. Me dijo que respirara, que todo iba a estar bien, que íbamos a recuperar ese dinero. Pero no podía calmarme. Era demasiado. Era demasiada traición, demasiada crueldad, demasiado dolor. Llegamos a su oficina y me preparó té mientras yo intentaba procesarlo todo. Hizo más llamadas, solicitó más documentos, agregó más cargos a la denuncia. La lista de crímenes cometidos por Mason crecía con cada hora que pasaba. Mientras esperábamos respuestas, empecé a recordar señales que había ignorado. Conversaciones extrañas, momentos en que Mason me había pedido que firmara papeles, sin importancia. Ocasiones en las que me había dicho que no me preocupara por revisar estados de cuenta porque él ya lo había hecho por mí. Todo había sido parte de un plan calculado para robarme todo lo que tenía. Recordé una vez, hace 1 año, cuando Tiffany me dijo casualmente que yo era una mujer afortunada por tener tanto dinero ahorrado. En ese momento, no le di importancia al comentario. Pero ahora me di cuenta de que ella ya sabía exactamente cuánto dinero tenía. Ya estaban planeando cómo quitármelo. El teléfono de Arthur sonó. Era la compañía de inversiones.
Confirmaron que efectivamente la liquidación había sido procesada con documentos que parecían estar en orden. Pero ahora con nuestra denuncia, estaban revisando la autenticidad de las firmas. El representante le dijo a Arthur que las firmas parecían sospechosas cuando se comparaban con mi firma real en sus archivos antiguos. Esto significaba que podíamos probar que Mason había falsificado mi firma nuevamente, que había cometido fraude a una escala mucho mayor de lo que imaginábamos. Arthur explicó que esto elevaba significativamente la gravedad de los cargos. Ya no estábamos hablando solo de algunos préstamos. Estábamos hablando de fraude masivo y sistemático planeado durante años. Esa tarde, mientras regresaba a casa con Barbara, ella me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía vacía. Me sentía como si hubiera perdido a mi hijo hace mucho tiempo y apenas me estuviera dando cuenta. El mes en que conocía, el niño que crié, había muerto. En su lugar había un extraño, un criminal, alguien capaz de destruir a su propia madre sin parpadear. Bárbara me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que tenía derecho a sentir dolor, a sentir rabia, a sentir traición, pero que también tenía derecho a defenderme, que no era una mala madre por protegerme. Que el amor no significaba permitir el abuso. Esa noche, Mason me llamó. Su número apareció en mi teléfono y sentí mi corazón acelerarse. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Su voz sonaba molesta, casi enojada. Me dijo que había recibido una citación de la oficina del fiscal del distrito, que yo lo había denunciado, que cómo me atrevía a hacerle eso a mi propio hijo. No hubo disculpas. No hubo arrepentimiento, solo indignación porque me había atrevido a defenderme. Le dije con voz firme que él me había robado todo, mis ahorros, mi herencia, mi tranquilidad, mi futuro, que había falsificado documentos, había cometido fraude, había destruido mi nombre. Y que ahora iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mason se rió sarcásticamente. Me dijo que no tenía pruebas de nada, que había sido cuidadoso, que todos los documentos tenían mi firma, y que ante cualquier juez, parecería que yo había autorizado todo. Me dijo que solo estaba haciendo el ridículo, y que lo único que lograría sería parecer una anciana loca acusando a su hijo sin ninguna razón. Respondí que tenía todas las pruebas necesarias, los videos de seguridad de los bancos, los testimonios de los empleados, el análisis experto de las firmas falsificadas, los recibos del alquiler. Todo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo y tenso. Finalmente, Mason habló, pero esta vez su voz era diferente. Ya no sonaba seguro ni burlón. Sonaba nervioso. Me preguntó qué videos, qué pruebas. Le dije que sabía perfectamente de qué estaba hablando, que lo habían filmado en los bancos falsificando mi firma, que teníamos grabaciones de Tiffany retirando miles de dólares con mi tarjeta. Que cada movimiento fraudulento estaba documentado. Lo escuché respirar con dificultad al otro lado. Entonces su tono cambió por completo. Empezó a decir que todo había sido un malentendido, que pensó que yo le había dado permiso, que tal vez había malinterpretado nuestras conversaciones, que nunca quiso hacerme daño. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad que me repugnaban. Le dije que dejara de fingir, que yo sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Que había planeado cada robo, cada falsificación, cada engaño. Que no había confusión ni malentendido. Solo había traición deliberada. Tiffany tomó el teléfono. Estaba gritando. Me llamó una anciana amargada, egoísta, mala madre. Dijo que yo estaba destruyendo a mi propia familia por dinero. Que mis nietos sufrirían por mi culpa. Que si Mason iba a prisión, yo nunca volvería a ver a esos niños. Estaba usando a mis nietos como un arma, como chantaje emocional.
respondí con una calma que no sabía que tenía. Le dije que ella había destruido a esta familia cuando decidió manipular a mi hijo para robarme. Que si mis nietos sufrían, era por las decisiones de sus padres, no por las mías. Que yo había intentado construir una familia sana, pero ellos la habían envenenado con su codicia. Ella siguió gritando insultos, pero colgué. No tenía nada más que discutir con esa mujer. No tenía nada más que discutir con ninguno de ellos. Ahora solo tenía que esperar a que la justicia hiciera su trabajo. Los días siguientes fueron una tormenta de actividad legal. Arthur trabajó incansablemente. Presentamos solicitudes ante todos los bancos para congelar las cuentas de Mason y Tiffany hasta que el caso se resolviera. Solicitamos el embargo preventivo de la SUV roja. Pedimos una orden de alejamiento para que ninguno de los dos pudiera acercarse a mí ni a mis propiedades. La fiscal asignada al caso era una mujer llamada Dee Harper. Tenía alrededor de 40 años y tenía una mirada penetrante que inspiraba confianza. Me citó en su oficina para revisar todo el caso en detalle. Pasamos 3 horas revisando cada documento, cada pieza de evidencia, cada testimonio. Dee Harper me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que en sus 20 años como fiscal, había visto docenas de casos como el mío. Hijos abusando de padres ancianos, parientes robando herencias, cónyuges vaciando cuentas, pero que muy pocos víctimas se atrevían a denunciar. Que la mayoría prefería sufrir en silencio por miedo, vergüenza, o un sentido mal ubicado de lealtad familiar. Me dijo que yo estaba haciendo algo importante, que mi caso podía sentar un precedente, que podría ayudar a otras personas en situaciones similares a encontrar el valor para defenderse. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Dee Harper explicó el proceso que seguía. Primero, citarían a Mason y Tiffany para un interrogatorio formal. Les mostrarían la evidencia. Les darían la oportunidad de confesar o contratar a sus propios abogados. Dependiendo de sus respuestas, el caso podría ir a juicio o podrían aceptar un acuerdo. Me preguntó qué quería que pasara. Si solo buscaba recuperar mi dinero o si quería que enfrentaran cargos penales completos. La miré directamente a los ojos y le dije que quería ambas cosas. Quería mi dinero de vuelta, pero también quería que pagaran por lo que hicieron. Quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Una semana después, Arthur me llamó emocionado. El banco había incautado la SUV roja. La policía había ido a la casa de Mason con una orden judicial y se había llevado el auto. Tiffany había salido gritando a la calle, armando un escándalo frente a todos los vecinos, pero no había nada que pudiera hacer. El vehículo sería subastado, y el dinero se destinaría a pagar parte de la deuda que habían generado a mi nombre. Me sentí aliviada, pero también extraña. Ver a mi hijo sufrir consecuencias me rompió el corazón, incluso sabiendo que era necesario. Era como si dos partes de mí estuvieran en guerra constante. La madre que quería proteger a su hijo y la mujer que necesitaba protegerse a sí misma. Bárbara seguía visitándome todos los días. Traía comida, se sentaba conmigo, escuchaba cuando necesitaba hablar. Un día, me dijo que había escuchado a otros vecinos comentar sobre mi situación. Al principio, me asusté, pensando que me juzgarían. Pero Barbara me dijo que era todo lo contrario. Los vecinos admiraban mi valentía. Algunos incluso confesaron que habían vivido situaciones similares pero nunca se atrevieron a hacer nada. Una de ellos, una señora llamada Dorothy, vino a visitarme una tarde. Me contó entre lágrimas cómo su hijo le había robado 25,000 pesos de su cuenta de jubilación, y ella nunca lo denunció. Vivió con esa carga de dolor y resentimiento durante 5 años. Le dije a Dorothy que nunca era demasiado tarde para buscar justicia, que ella también merecía ser defendida. Le di el número de Arthur.
No sé si finalmente lo llamó, pero espero que sí. Nadie debería vivir siendo víctima de su propia familia. 2 semanas después de la denuncia, llegaron las citaciones oficiales para Mason y Tiffany. Tenían que presentarse en la oficina de la fiscalía para un interrogatorio formal. Arthur me dijo que era probable que llevaran un abogado, que se prepararían para defenderse, que esto se iba a volver más complicado. El día del interrogatorio, no tuve que estar presente, pero Arthur me llamó esa tarde para contarme lo que había pasado. Mason y Tiffany habían llegado con un abogado caro, de esos que cobran $300 por hora. El abogado había intentado argumentar que todo había sido un malentendido familiar, que yo les había dado permiso verbal para usar mi crédito. Pero cuando D.A. Harper les mostró los videos de seguridad, el análisis experto de firmas falsificadas, los testimonios bancarios, todo se derrumbó. El abogado pidió un receso para hablar con sus clientes. Cuando regresaron, su estrategia había cambiado. Ahora alegaban que Mason tenía serios problemas financieros y que había actuado por desesperación, no por malicia. Da Harper no aceptó esas excusas. Les mostró la evidencia de los $50,000 de la inversión liquidada. Les mostró los recibos del alquiler desviado durante 8 meses. Les mostró las compras de lujo en las tarjetas de crédito. Esto no era desesperación. Esto era codicia sistemática. El abogado finalmente pidió negociar un acuerdo de culpabilidad. Propuso que Mason y Tiffany devolvieran todo el dinero robado dentro de 2 años a cambio de retirar los cargos penales. Da Harper les dijo que esa propuesta tendría que venir de mí, que yo era la víctima, y yo decidía. Arthur me preguntó qué quería hacer. Me explicó las opciones. Si aceptaba el acuerdo, recuperaría mi dinero más rápido y evitaría un juicio largo y doloroso. Pero Mason y Tiffany no tendrían antecedentes penales y básicamente quedarían libres. Si rechazaba el acuerdo, el caso iría a juicio. Podrían enfrentar prisión, pero el proceso sería largo, estresante, y no había garantía de que recuperara mi dinero pronto. Pedí tiempo para pensar. Esa noche, no dormí. Pensé en mis nietos, en cómo esto los afectaría. Pensé en Mason, en el niño que fue, en el hombre en el que se convirtió. Pensé en mi futuro, mi estabilidad, mi dignidad. A la mañana siguiente, llamé a Arthur y le di mi respuesta. No aceptaría el acuerdo. No mientras siguieran sin mostrar ni un ápice de verdadero arrepentimiento. No mientras siguieran tratándome como si yo fuera la culpable. Quería que el caso siguiera adelante. Quería que enfrentaran todas las consecuencias de sus acciones. Arthur respetó mi decisión y se la comunicó a D.A. Harper. La fiscal me llamó personalmente para decirme que entendía mi postura y haría todo lo posible para lograr justicia. Me explicó que ahora comenzaría la fase de investigación profunda. Expertos analizarían cada firma falsificada. Auditores revisarían cada transacción. Testigos serían llamados a declarar. Mientras tanto, las medidas precautorias seguían vigentes. Las cuentas de Mason y Tiffany seguían congeladas. No podían vender propiedades ni hacer grandes movimientos financieros sin autorización judicial. La SUV ya había sido subastada y el dinero, alrededor de $28,000 después de deducciones, estaba retenido en una cuenta judicial a la espera de la resolución del caso. Pero entonces comenzaron los ataques. Mason empezó a llamar a otros parientes, tíos lejanos, primos a los que casi no veía, contando su versión de la historia. Les dijo que yo era una madre cruel que lo estaba destruyendo por codicia. Que él solo había pedido ayuda y yo lo estaba mandando a la cárcel, que yo prefería el dinero antes que a mi propio hijo. Algunos parientes llamaron para reprenderme. Me dijeron cómo podía hacerle eso a Mason. Que la familia perdona todo, que yo era una vergüenza. Cada llamada era como una puñalada,
pero también me mostraba quiénes eran realmente esas personas. Ninguno pidió mi versión. Ninguno quiso conocer la verdad. Solo me juzgaron y condenaron sin escuchar. Hubo dos excepciones. Mi prima Janet, con quien no hablaba desde hacía años, me llamó un día. Había escuchado rumores y quería saber la verdad directamente de mí. Le conté todo con gran detalle. Lloró escuchándome. Me pidió perdón por haber estado ausente tanto tiempo. Me dijo que había vivido algo similar con su hermano y entendía perfectamente mi dolor. Janet se convirtió en un apoyo inesperado. Empezó a visitarme a menudo. Me ayudó con las compras. Me acompañó a citas con Arthur. Simplemente estaba ahí cuando necesitaba hablar. Junto con Barbara, formaron un círculo de protección a mi alrededor. Me recordaron que no estaba sola, que había personas que me valoraban. Una tarde, mientras Janet y yo tomábamos café en mi cocina, sonó el timbre. Era una mujer que no conocía. Se presentó como una trabajadora social designada por la corte. Venía a hacer una evaluación de mi situación como parte del proceso legal. Necesitaba verificar que yo estuviera en condiciones mentales adecuadas para llevar a cabo la denuncia. Me sentí ofendida al principio. ¿Estaban cuestionando mi cordura? Pero la trabajadora social, una señora amable, explicó que era procedimiento estándar en casos de fraude familiar. El abogado de Mason había sugerido que yo podría estar confundida debido a mi edad, que tal vez sufría de problemas de memoria. Era otra táctica sucia para desacreditarme. La evaluación duró casi 2 horas. Me hizo preguntas sobre mi vida diaria, mi memoria, mis actividades. Me pidió recordar fechas, hacer algunos ejercicios mentales simples. Al final, la trabajadora social sonrió y me dijo que estaba perfectamente lúcida y competente, que mi memoria era excelente, y claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su informe se añadiría al expediente del caso. Una pequeña victoria, pero importante. Significaba que no podían usar mi edad para descalificar mi testimonio, que mis palabras tendrían pleno peso ante el juez. Días después, Arthur me citó urgentemente a su oficina. Cuando llegué, tenía una expresión seria. Me mostró unos documentos que acababa de recibir. Era una contrademanda presentada por el abogado de Mason. Mi hijo me estaba demandando. No lo podía creer. La demanda alegaba que yo le debía dinero a Mason, que durante años él había gastado su propio dinero cuidándome, comprándome cosas, pagando mis gastos. Que los préstamos que tomó fueron para cubrir mis deudas que yo me negaba a pagar, que él merecía ser compensado por todos esos años de mantenerme. Era tan absurdo, tan lleno de mentiras que me haría reír si no fuera tan doloroso. Arthur me aseguró que esta demanda no tenía fundamento. Era una táctica desesperada para confundir las cosas, para hacer parecer que había una disputa mutua en lugar de un fraude unilateral. Pero no funcionaría. La evidencia contra mí era inexistente. La evidencia contra Mason era abrumadora. Sin embargo, esto significaba más tiempo en la corte, más desgaste emocional, más dinero en abogados. Mason estaba intentando agotarme, hacerme rendir por cansancio. Pero yo estaba más decidida que nunca. Si quería guerra, la tendría. Mientras todo esto ocurría en el ámbito legal, mi vida diaria se había convertido en caos. Los bancos me llamaban constantemente por las deudas a mi nombre. Aunque Arthur había logrado suspender temporalmente los cobros mientras el caso se resolvía, mi puntaje de crédito estaba destruido. No podía sacar ni siquiera un pequeño préstamo si lo necesitaba. Mi nombre estaba manchado. Tuve que vender algunas joyas. Tenía recuerdos de mi esposo para pagar las cuotas mínimas de algunas deudas y evitar que la situación empeorara. Cada pieza que vendía me rompía el corazón.
Eran los últimos regalos que mi esposo me había dado antes de morir. Pero no tenía opción. Necesitaba sobrevivir. Una noche, mientras revisaba mis cuentas bancarias casi vacías, me derrumbé. Lloré como no había llorado en semanas. Me sentí derrotada, agotada, completamente destruida. Barbara me encontró así, sentada en el piso de mi cocina, rodeada de papeles y recibos, llorando incontrolablemente. Se sentó a mi lado y me abrazó. No dijo nada al principio. Solo me dejó llorar. Cuando finalmente me calmé, me ayudó a levantarme, me preparó té, y me obligó a sentarme en la mesa. Me miró directamente a los ojos y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo que ya había ganado, que incluso si los tribunales no habían dado su veredicto final, yo ya había triunfado porque me había defendido. Porque me había levantado porque había dicho no al abuso. Que eso, me dijo, era la verdadera victoria. El resto era solo formalidad. Sus palabras me dieron un respiro en medio de la tormenta. Tenía razón. Independientemente de lo que pasara en la corte, ya había recuperado algo invaluable, mi dignidad. Ya no era una víctima silenciosa. Era una mujer luchando por lo que era correcto. Al día siguiente, Da Harper me llamó con noticias importantes. Los expertos habían completado el análisis de escritura. El resultado fue concluyente. Todas las firmas en los documentos de préstamos y contratos habían sido falsificadas. El margen de error era inferior al 1%. Esto era evidencia científica irrefutable de que Mason había cometido fraude. Además, los auditores habían rastreado cada dólar robado. Habían encontrado exactamente a dónde había ido el dinero. Compras de lujo, viajes, restaurantes caros, un sistema de entretenimiento para el hogar que costó 5,000 pesos, ropa de diseñador. Incluso habían pagado la fiesta de cumpleaños de Tiffany, que costó 3,000 pesos. Todo documentado, todo comprobable. Da Harper me dijo que con esta evidencia, el caso estaba prácticamente ganado. Que si esto iba a juicio, no había forma de que Mason y Tiffany evitaran una condena. Me preguntó de nuevo si quería considerar un acuerdo ahora que teníamos todas las cartas. Le pregunté qué tipo de acuerdo sería posible ahora. Me explicó que dada la fuerza de la evidencia, podíamos exigir condiciones mucho más favorables. Devolución inmediata de todo el dinero más intereses, una disculpa pública, servicio comunitario, libertad condicional con supervisión, y lo más importante. Admisión de culpa registrada permanentemente. Lo pensé durante días. Hablé con Arthur, con Barbara, con Janet. Todos me apoyaron en cualquier decisión que tomara. Finalmente, decidí que escucharía la propuesta formal del abogado de Mason, pero tenía mis propias condiciones, y no negociaría ninguna de ellas. La reunión de negociación tuvo lugar en una sala de conferencias del juzgado. Yo estaba sentada junto a Arthur. Al otro lado de la mesa estaban Mason, Tiffany y su abogado. Da Harper estaba presente como mediadora oficial. Era la primera vez que veía a mi hijo cara a cara desde que el proceso legal había comenzado. Mason se veía demacrado. Había bajado de peso. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Tiffany, en cambio, me miraba con puro odio. Sus ojos eran dos dagas dirigidas hacia mí. Ninguno de los dos me saludó. El silencio en esa sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El abogado de Mason comenzó a hablar. Propuso que sus clientes devolverían todo el dinero robado documentado. Los 67,000 pesos de préstamos fraudulentos, los 12,000 de la cuenta de ahorros, los 4,000 del alquiler desviado. En total, 83,000 pesos, pero no mencionó los 50,000 de la inversión liquidada. Arthur señaló inmediatamente esa omisión.
El abogado dudó. Dijo que esos 50,000 eran un tema separado, que había ambigüedad sobre si mi esposo había querido que ese dinero fuera para Mason eventualmente. Era una mentira descarada y todos en esa sala lo sabían. Da Harper intervino con firmeza. Les mostró nuevamente los documentos de la inversión, mi nombre como beneficiaria única, las firmas falsificadas en la autorización de liquidación. No había ninguna ambigüedad en absoluto. Eso era robo. Punto. El abogado tuvo que retroceder y agregar esos 50,000 pesos a la propuesta, 133,000 pesos en total. Pero yo tenía mis propias exigencias. No solo quería el dinero de vuelta, quería los intereses que ese dinero habría generado si hubiera estado en mis cuentas. Quería compensación por el daño a mi crédito. Quería que pagaran las deudas que habían generado a mi nombre directamente, no darme el dinero a mí para que yo las pagara. Y quería algo más. Les dije, mirando directamente a Mason, que quería una disculpa real, notarizada, donde admitieran cada una de las cosas que habían hecho, cada mentira, cada robo, cada falsificación. Y que esa disculpa fuera una parte permanente del registro judicial. Tiffany explotó. Se levantó de la silla gritando que yo estaba loca si pensaba que ella iba a disculparse, que no había hecho nada malo, que yo era una vieja amargada que no soportaba ver a su hijo feliz. Que todo esto era por envidia porque ellos tenían una vida mejor que la mía. Da Harper le pidió con voz firme que se sentara y se callara. Le recordó que enfrentaba cargos penales graves y que su actitud no ayudaba en absoluto. Tiffany se dejó caer en la silla, pero siguió mirándome fijamente. Mason finalmente habló. Era la primera vez que escuchaba su voz en semanas. Me preguntó con un tono cansado si realmente quería destruirlo. Si después de todo lo que habíamos pasado juntos como madre e hijo, yo podía enviarlos a la cárcel sin remordimiento. Estaba tratando de usar la culpa maternal contra mí una vez más. Respondí con calma pero con firmeza. Le dije que no era yo quien lo había destruido, que él solo se destruyó a sí mismo el día en que decidió que robarme era aceptable. Que yo no lo estaba enviando a la cárcel. Sus propias acciones lo habían puesto ahí. Que cada decisión que tomó tuvo consecuencias, y ahora tenía que enfrentarlas. Le recordé todo lo que había hecho, no como reproches, sino como hechos. Las firmas falsificadas, los documentos fraudulentos, los 50,000 pesos de la inversión de su padre fallecido, el alquiler desviado mes tras mes. Las tarjetas de crédito usadas para lujos mientras yo comía arroz y frijoles para sobrevivir. Todo uno por uno, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Por un momento, pensé que finalmente había llegado al verdadero arrepentimiento. Pero luego volvió a hablar, y me di cuenta de que sus lágrimas no eran de remordimiento. Eran de autocompasión. Lamentaba haber sido atrapado, no lo que había hecho. Me dijo que si insistía en todas esas condiciones, no tenían forma de pagar, que no tenían 133,000 pesos, que sus cuentas estaban congeladas, que habían perdido el auto. Que estaban prácticamente en la calle, que yo los estaba dejando sin nada. Entonces Arthur sacó un documento que había preparado. Era un informe de los activos de Mason y Tiffany. Tenían una casa a su nombre valuada en 200,000 pesos. Tenían ahorros que habían ocultado en cuentas de familiares de Tiffany. Tenían pequeñas inversiones. Tenían pertenencias valiosas. No estaban en la calle ni cerca de estarlo. Su abogado revisó el documento y su expresión cambió. Se dio cuenta de que habíamos hecho nuestra tarea, de que sabíamos exactamente qué recursos tenían. Pidió un receso de 20 minutos para hablar con sus clientes en privado. Mientras esperábamos, Barbara y Janet, que habían venido a apoyarme y estaban esperando afuera, entraron a la sala. Barbara me trajo agua. Janet me apretó la mano.
Die Harper me dijo en voz baja que lo estaba haciendo muy bien al mantenerme firme. Cuando Mason, Tiffany y su abogado regresaron, la actitud había cambiado. El abogado propuso un nuevo acuerdo. Venderían la casa. Con ese dinero, pagarían los 133,000 pesos más 20,000 adicionales por intereses y daños, un total de 153,000 pesos. Además, firmarían la carta de disculpa con todos los detalles que yo había solicitado. A cambio, yo retiraría los cargos penales. Aceptarían libertad condicional por 5 años durante los cuales no podrían acercarse a mí ni contactarme de ninguna manera. Si violaban cualquier término del acuerdo, enfrentarían automáticamente cargos penales completos sin posibilidad de un nuevo acuerdo. Arthur me miró esperando mi respuesta. Pedí un momento para pensar. Salí de la sala con él y hablamos en el pasillo. Me explicó que era un acuerdo muy favorable, que recuperaría más dinero del que había perdido, que ellos tendrían registros de libertad condicional, lo cual no era poca cosa. Que tendría protección legal contra cualquier acercamiento futuro. Pero también advirtió que si rechazaba esto y el caso iba a juicio, aunque probablemente ganaríamos. El proceso duraría al menos otro año y no había garantía de que Mason y Tiffany tendrían dinero después de ese tiempo para pagar. Podían declararse en bancarrota. Podían ocultar activos. El juicio era una apuesta. Pensé en todo lo que había pasado, en las noches sin dormir, en el dolor constante, en la traición. También pensé en lo que quería para mi futuro. ¿Quería seguir atada a este conflicto por otro año o quería cerrar este capítulo y comenzar a reconstruir mi vida? Regresé a la sala y di mi respuesta. Acepté el acuerdo con una condición adicional no negociable. Quería que Mason y Tiffany asistieran a terapia obligatoria durante todo el periodo de libertad condicional. Terapia individual para cada uno y terapia familiar juntos. Quería que enfrentaran lo que habían hecho, no solo legalmente sino también emocionalmente. El abogado miró a sus clientes. Mason asintió cansadamente. Tiffany parecía furiosa, pero también asintió. Sabían que no tenían otra opción. La evidencia contra ellos era demasiado fuerte. Si esto iba a juicio, enfrentaban años en prisión. Este acuerdo, aunque duro, era su mejor salida. Da Harper comenzó a redactar los términos formales del acuerdo. Todos esperamos en silencio mientras escribía cada cláusula, cada condición, cada consecuencia por incumplimiento. El documento final tenía 7 páginas de detalles específicos. No había ninguna ambigüedad en absoluto. Todo estaba perfectamente claro. Cuando el documento estuvo listo, Die Harper lo leyó en voz alta completamente. Cada parte escuchó en silencio. Luego nos pidió que firmáramos. Primero firmé yo con una mano temblorosa pero decidida. Luego Arthur como mi representante, después Mason, con la cabeza baja, evitando mi mirada. Tiffany firmó con tanta fuerza que casi rompió el papel. Su abogado firmó al final. Da Harper notarizó el documento y entregó copias a cada parte. Explicó que ahora vendría la fase de cumplimiento. Mason y Tiffany tenían 60 días para vender la casa y reunir el dinero. Durante ese tiempo, permanecerían bajo las medidas precautorias existentes. Salí de esa sala sintiéndome extraña. No era exactamente felicidad lo que sentía. Era más bien alivio mezclado con una profunda tristeza. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi hijo en el proceso. O tal vez lo había perdido hace mucho tiempo y apenas me estaba dando cuenta. Barbara y Janet me abrazaron en el pasillo del juzgado. Me felicitaron por mi valentía. Arthur me estrechó la mano y me dijo que debía estar orgullosa de mí misma. Da Harper se despidió con palabras de ánimo, diciéndome que supervisaría personalmente el cumplimiento del acuerdo.
Los siguientes 60 días fueron una tortura de espera. Cada mañana me despertaba preguntándome si Mason y Tiffany realmente cumplirían, si encontrarían alguna manera de escapar, si intentarían algún truco legal de último momento. Arthur me tranquilizaba constantemente, recordándome que el acuerdo era legalmente vinculante y cualquier incumplimiento resultaría en cargos penales inmediatos. A las 3 semanas, Arthur me informó que la casa de Mason había sido puesta en venta. El precio era $200,000, un precio justo de mercado. Me sentí extraña al saber que mi hijo estaba perdiendo su casa por sus propias acciones. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere por completo, sentía lástima, pero la parte racional sabía que esta era una consecuencia directa de sus decisiones. Durante ese tiempo, comencé a recibir mensajes anónimos, mensajes de texto de números desconocidos, llamándome monstruo, mala madre, bruja sin corazón. Supe de inmediato que venían de Tiffany o de amigos de ellos. Me decían que mis nietos me odiaban, que nunca me perdonarían, que había destruido una familia por dinero. Cada mensaje dolía, pero ya no me destruían. Había aprendido que las personas que realmente me conocían sabían la verdad. Los demás podían pensar lo que quisieran. Cambié mi número de teléfono y bloqueé todas las posibles formas de contacto no autorizado. Barbara organizó una pequeña reunión en su casa con algunas señoras del vecindario que me apoyaban. Fue reconfortante escuchar sus historias, darme cuenta de que no estaba sola. Dorothy, la señora que había compartido su experiencia conmigo semanas atrás, me dijo que finalmente había llamado a Arthur. Estaba iniciando su propio proceso legal contra su hijo. Me agradeció por darle el valor para defenderse. En la 5ª semana, Arthur me llamó con buenas noticias. La casa de Mason tenía un comprador serio. La oferta era de $195,000. Después de pagar la hipoteca que aún debían y los costos de cierre, aproximadamente $160,000 limpios quedarían, más que suficiente para cumplir el acuerdo de $153,000. El día en que se cerró la venta de la casa, Arthur fue personalmente a supervisar la transferencia de fondos. El dinero fue depositado en una cuenta judicial especial. Desde ahí fue distribuido según lo acordado. Primero se pagaron todas las deudas a mi nombre. Los préstamos fraudulentos fueron liquidados por completo. Las tarjetas de crédito quedaron en cero. Mi nombre fue eliminado de todas las bases de datos de deudores. Luego el resto del dinero fue transferido a mi cuenta bancaria. $15,000. Era más dinero del que había perdido gracias a los intereses y la compensación. Cuando vi ese saldo en mi cuenta, comencé a llorar. No eran exactamente lágrimas de alegría. Eran lágrimas de cierre, de terminar una pesadilla. Pero el dinero no fue lo más importante que había recuperado. Lo más valioso fue mi dignidad, mi voz, mi derecho a defenderme. Esas cosas no tenían precio. Una semana después, recibí un sobrecertificado. Dentro estaba la carta de disculpa que Mason y Tiffany habían firmado ante notario. La leí solo una vez. Era mecánica, fría, claramente escrita por su abogado. Pero ahí estaba, cada acto fraudulento admitido, cada mentira reconocida, cada robo confesado en papel oficial con sus firmas permanentes en los registros judiciales. Guardé esa carta en una caja junto con todos los documentos del caso. No la volví a leer. No lo necesitaba. Su existencia era suficiente. Arthur me informó que Mason y Tiffany habían comenzado las sesiones de terapia obligatoria. El terapeuta asignado enviaría informes mensuales a la corte confirmando su asistencia y participación. Si faltaban a una sola sesión sin justificación médica válida, violarían los términos del acuerdo. También me explicó que la orden de restricción estaba activa. Mason y Tiffany no podían acercarse a menos de 500 metros de mí. No podían llamarme,
escribirme, contactarme de ninguna manera. Si lo hacían, serían arrestados inmediatamente. Esta protección me dio tranquilidad. Sabía que estaba segura. Con el dinero recuperado, tomé algunas decisiones importantes. Primero, pagué completamente los honorarios de Arthur. Había trabajado incansablemente por mí y merecía cada centavo. Segundo, le di un regalo generoso a Barbara como agradecimiento por todo su apoyo. Intentó rechazarlo, pero insistí. Sin ella, no sé si habría tenido la fuerza para seguir adelante. Luego tomé una decisión que había estado rondando mi mente durante semanas. Vendí el condominio que alquilaba. Ya no quería tener propiedades que administrar. Ya no quería preocuparme por inquilinos o mantenimiento. Quería simplificar mi vida. El condominio se vendió por 75,000 pesos. Dinero que invertí de manera segura en un fondo que me daba intereses mensuales garantizados. Con parte del dinero recuperado y el dinero del condominio, compré una casa más pequeña en un vecindario tranquilo al otro lado de la ciudad. Lejos de donde vivía Mason, lejos de recuerdos dolorosos, un nuevo lugar para un nuevo comienzo. La casa tenía 2 habitaciones, un pequeño jardín y mucha luz natural. Era perfecta para mí. Barbara se mudó a una casa cerca de la mía. Dijo que no iba a dejarme sola en una nueva zona. Janet también comenzó a visitarme regularmente. Las 3 nos volvimos inseparables. Creamos nuestra propia familia elegida, una familia basada en respeto, afecto genuino y apoyo mutuo. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Era un grupo pequeño que se reunía cada semana en un centro comunitario. Allí conocí a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Escuchar sus historias me ayudó a procesar mi propio dolor, y compartir mi historia ayudó a otros a sentirse menos solos. Una mujer del grupo, una señora de 70 años llamada Alice, me contó que su hija le había robado su pensión durante 5 años. Nunca la denunció. Vivió con esa carga de resentimiento y dolor todos los días. Le sugerí que hablara con Arthur. Le di su número. No sé si lo hizo, pero planté una semilla. A veces eso es todo lo que podemos hacer. A medida que pasaban las semanas, comencé a dormir mejor. Las pesadillas disminuyeron. El nudo constante en mi estómago comenzó a aflojarse. Empecé a disfrutar las cosas pequeñas, tomar café en mi jardín por las mañanas, leer libros que había dejado abandonados, cocinar comidas que me gustaban sin preocuparme por estirar cada dólar. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi nuevo jardín, me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa genuina, no forzada. No había sonreído así en meses. Fue un momento simple, pero profundo. Me mostró que estaba sanando, que la vida después de la traición era posible. 3 meses después del acuerdo, la fiscal Harper me llamó para informarme. Mason y Tiffany habían cumplido con todos los términos hasta el momento. Asistieron a las terapias. No habían violado la orden de restricción. Habían pagado todo el dinero acordado. El caso estaba oficialmente cerrado desde un punto de vista judicial. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía libre. Sentía como si hubiera recuperado mi vida. Me sentía orgullosa de haberme defendido. Me sentía triste por cómo terminó todo, pero en paz con mis decisiones. 6 meses después de que todo el proceso legal concluyó, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Me despertaba cada mañana en mi casa pequeña pero acogedora sin el peso de la ansiedad que me había aplastado durante tanto tiempo. El sol entraba por las ventanas, iluminando cada rincón, como si la luz misma quisiera recordarme que había dejado la oscuridad atrás.
Había comenzado a hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo cuando estaba constantemente preocupada por el dinero o por complacer a mi hijo. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en el centro comunitario. Descubrí que tenía cierta habilidad para los paisajes. Nada profesional, pero me daba paz y alegría. Cada pincelada era terapéutica. Bárbara, Janet y yo habíamos formado un grupo que en broma llamábamos las Invencibles. Nos reuníamos 2 veces por semana para tomar café, compartir comidas, simplemente disfrutar de la compañía de las demás. Se habían convertido en las hermanas que siempre quise tener en la familia que elegí conscientemente. El grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar había crecido. Ahora éramos casi 20 personas. Me había convertido en una especie de líder no oficial. Compartía mi historia con los nuevos miembros. Les daba esperanza de que era posible defenderse y recuperarse. Varios de ellos habían contactado a Arthur y estaban iniciando sus propios procesos legales. Una tarde, mientras preparaba la casa para una de nuestras reuniones del grupo, sonó el timbre. Abrí la puerta y me congelé. Era Mason. Estaba parado en la entrada con la ropa arrugada, la barba sin afeitar y los ojos rojos. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara y llamar a la policía. Estaba violando la orden de restricción. Pero algo en su expresión me detuvo. No era la arrogancia de antes. No era la frialdad. Era algo diferente. Parecía genuinamente destrozado. Levantó las manos en señal de paz y me pidió con una voz quebrada que por favor le diera 5 minutos. Solo 5 minutos para hablar. Miré hacia la calle. Su auto estaba estacionado lejos, probablemente para no violar técnicamente el límite de distancia de la orden. Dudé. Cada célula de mi cuerpo gritaba que cerrara esa puerta. Pero había una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere del todo, que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Le dije que se quedara en el porche, que no entrara a mi casa. Me paré en el marco de la puerta, lista para cerrarla en cualquier momento. Mason asintió y comenzó. Su voz temblaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba. Me dijo que la terapia obligatoria había sido lo peor y lo mejor que le había pasado. Que durante meses había estado en negación, culpándome a mí, culpando al sistema, culpando a todos menos a sí mismo. Pero su terapeuta no permitió esas excusas. Lo obligó a mirar directamente lo que había hecho, a enfrentar la verdad de sus acciones. Me dijo que Tiffany y él se habían separado, que ella nunca aceptó ninguna responsabilidad y solo lo culpó de todo. Que se había ido con otro hombre tan pronto como se acabó el dinero. Que finalmente había visto quién era realmente esa mujer. Una manipuladora que lo había usado tanto como él me había usado a mí. Mason me dijo algo que me volvió a romper el corazón. Me dijo que sus hijos, mis nietos, le habían preguntado por qué ya no veían a la abuela. Que no sabía cómo responderles. Que finalmente les había dicho la verdad, adaptada a su edad. Que papá había hecho cosas muy malas a la abuela y ella tenía que protegerse. Que los niños lloraron y le preguntaron si algún día podrían verme. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras lo escuchaba. La mención de mis nietos dolió profundamente. Los amaba tanto, pero sabía que no podía tenerlos en mi vida si eso significaba permitir que Mason se acercara de nuevo sin consecuencias reales. Mason continuó hablando. Me dijo que no esperaba que lo perdonara, que entendía si nunca quería volver a verlo, pero necesitaba que yo supiera algo importante. Que finalmente, después de meses de terapia, había entendido la magnitud de lo que me había hecho, que no había justificación. Que había destruido la relación más importante de su vida por codicia y egoísmo. Me pidió perdón, no el perdón mecánico de la carta notarizada,
Un perdón real lleno de dolor y arrepentimiento genuino. Me dijo que pasaría el resto de su vida tratando de ser una mejor persona. Que estaba trabajando en 2 empleos para reconstruir su vida desde cero. Que asistía a terapia aunque ya no era obligatoria. Que estaba tratando de enseñar a sus hijos el valor del trabajo honesto y el respeto por los demás. Lo miré a los ojos. Vi a mi hijo ahí. No al criminal que me había robado, sino al niño que yo había criado. Pero también vi a un hombre que había tomado decisiones terribles y ahora cargaba con las consecuencias. Vi dolor genuino, pero también vi que ese dolor era necesario. Era parte de su proceso de cambio real. Le dije con voz firme, pero no cruel, que apreciaba sus palabras, que podía ver que estaba tratando de cambiar, pero que necesitaba que entendiera algo fundamental. El perdón no significaba olvidar. No significaba volver a la relación que teníamos antes. Esa relación murió el día que decidió traicionarme. No había manera de resucitarla. Le dije que tal vez con mucho tiempo, mucho trabajo y mucha constancia de su parte, podríamos eventualmente tener algún tipo de relación cordial, pero que eso tomaría años, no meses. Que tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente había cambiado, y que mientras tanto, necesitaba respetar mi espacio y mi paz. Mason asintió mientras lloraba. Me dijo que entendía, que respetaría mis términos, que no se acercaría de nuevo sin mi permiso. Me entregó un sobre que llevaba en la mano. Me dijo que dentro había fotos de los niños y cartas que habían escrito para mí. Que no esperaba una respuesta, pero quería que supiera que me extrañaban y me amaban. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Le dije que se fuera, que si realmente quería demostrar cambio, empezara por respetar la orden de restricción que todavía estaba vigente. Asintió, se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Lo observé alejarse y cerré la puerta. Me senté en mi sala, abrazando ese sobre por un buen rato. Finalmente, lo abrí. Había 3 fotos de mis nietos sonriendo. Habían crecido tanto en estos meses, y había 2 cartas escritas con letra infantil. Abuela, te extraño. ¿Cuándo te voy a ver? Te quiero mucho. Lloré al leer esas palabras simples pero tan profundas. Barbara llegó poco después para nuestra reunión de grupo y me encontró llorando en el sofá. Le conté lo que había pasado. Me abrazó y me dejó llorar. Me dijo que estaba bien sentir dolor, que estaba bien extrañar a mi hijo y a mis nietos. Que eso era parte de ser humana. Pero que también estaba bien mantener mis límites. Que protegerme no me hacía una mala persona. Esa noche en la reunión del grupo de apoyo, compartí lo que había pasado. La visita de Mason, sus disculpas, mis sentimientos contradictorios. El grupo escuchó sin juzgar. Varias compartieron experiencias similares. Una señora me dijo algo que se me quedó grabado. El perdón es para ti, no para él. Pero el perdón no requiere reconciliación. Puedes perdonar y aún así mantener distancia. Las 2 cosas pueden coexistir. En las semanas siguientes, pensé mucho en esas palabras. Decidí escribir una carta a Mason. No la envié. La escribí para mí. En ella, expresé todo lo que sentía. El dolor, la traición, el amor que aún existía debajo de todo eso. La esperanza de que realmente cambiara. Al final de la carta, escribí algo liberador. Te perdono no porque lo que hiciste esté bien, sino porque necesito soltar este peso, pero perdonarte no significa que volveré a confiar en ti, eso tendrás que ganártelo. Guardé esa carta en mi cajón privado. Nunca la envié porque no era para él. Era mi declaración personal de libertad. Era cerrar ese capítulo definitivamente en mis propios términos. Los meses siguientes fueron de profunda reconstrucción. Continué con mis clases de pintura.
Comencé a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario. Usé parte del dinero recuperado para hacer algunas mejoras en mi casa. Un jardín más grande, pintura nueva, muebles cómodos. Convertí mi espacio en un verdadero hogar, no solo una casa. También comencé a dar charlas ocasionales en centros comunitarios sobre el abuso financiero en personas mayores. Compartía mi historia, no para generar lástima, sino para educar y empoderar. Muchas personas se acercaban después, agradeciéndome por darles el valor de defenderse de situaciones similares. Un año después del acuerdo legal, la fiscal Harper me llamó para informarme que el periodo de libertad condicional de Mason estaba por terminar. Me preguntó si quería renovar la orden de restricción o dejar que expirara. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Decidí dejar que expirara, pero con una advertencia clara registrada. Cualquier contacto no deseado resultaría en una nueva orden inmediata. Me sentí segura con esa decisión. Ya no temía a Mason. Había recuperado mi poder. Si elegía respetarme, bien. Si no, sabía exactamente cómo protegerme. Hoy, mientras escribo esta última página de mi historia, estoy sentada en mi jardín con una taza de café caliente. El sol brilla suavemente. Escucho a los pájaros cantar. Bárbara vendrá en una hora para almorzar. Janet pasará por la tarde. Tengo una clase de pintura mañana. Tengo mi grupo de apoyo el jueves. Mi vida es simple ahora. No tengo lujos extravagantes. Pero tengo paz. Tengo dignidad. Tengo control sobre mi propia existencia. Tengo personas que me valoran genuinamente. No por lo que puedo darles, sino por quién soy. ¿Extraño a Mason? Sí. Extraño al hijo que podría haber sido. Extraño terriblemente a mis nietos. Pero no extraño el abuso. No extraño sentirme usada. No extraño vivir con miedo y ansiedad constantes. Y nunca, nunca permitiré que nadie vuelva a hacerme sentir de esa manera. Si mi historia le sirve a alguien, quiero que sea esto. El amor familiar no es una excusa para el abuso. Ser madre no significa ser un banco sin fondo. Defenderte no te convierte en una mala persona. Establecer límites es un acto de amor propio, no de egoísmo. Aprendí que la verdadera familia no es solo la sangre. Es la que eliges. Es la que te respeta. Es la que celebra tus victorias y te sostiene en tus caídas sin esperar nada a cambio. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Que no importa tu edad, tu historia o cuánto tiempo hayas soportado el abuso. Siempre, siempre, tienes el derecho de protegerte y buscar justicia. Aprendí que la traición de un hijo es uno de los dolores más profundos que existen. Pero ese dolor no te define. Que puedes sobrevivirlo, que puedes reconstruirte, que puedes encontrar la felicidad de nuevo. Y finalmente aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que esa mujer asustada que recibió esa llamada del banco hace más de un año ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce su valor. Una mujer que no teme defender lo que es correcto, una mujer en paz consigo misma. Termino mi café y sonrío. Tengo 25 años de vida por delante, si Dios quiere. Y planeo vivirlos en mis propios términos, rodeada de amor verdadero, construyendo la vida que merezco. Esta es mi historia. La historia de cómo mi hijo intentó destruirme, pero en su lugar me enseñó a ser irrompible. La historia de cómo el peor momento de mi vida se convirtió en mi mayor transformación. Y si alguien está leyendo esto viviendo una situación similar, quiero que sepas algo. Tú también puedes hacerlo. Tú también mereces defenderte. Tú también mereces vivir sin abuso. Da ese primer paso. Busca ayuda. Habla con alguien en quien confíes.
Contacta a un abogado. Presenta ese informe. Será difícil. Será doloroso. Habrá días en los que querrás rendirte. Pero al otro lado de ese dolor está la libertad. Está tu dignidad recuperada, es una vida en paz. Y eso, créeme, vale cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión valiente. Hoy, cierro este capítulo definitivamente, no con amargura, sino con gratitud. Gratitud por haber encontrado la fuerza que no sabía que tenía. Gratitud por las personas que me apoyaron incondicionalmente. Gratitud por una segunda oportunidad de vivir la vida que realmente merezco. Mi nombre es Margaret Sullivan. Tengo 65 años. Y finalmente, después de todo, yo soy